La raza humana tiene manifestaciones independientemente de su propósito que se pueden calificar como buenas o malas. Dentro de las malas, la peor, sin dudas, es la guerra. La guerra entre grupos, la guerra entre una nación y otra nación, o la guerra dentro de una misma nación entre hermanos que son vinculados. Es lo que pasó el 24 de abril de 1965 con un tema de la vuelta a la lucha por la Constitución, en donde miles de dominicanos perdieron la vida con esta manifestación espuria del ser humano que es la guerra, la cual debe evitarse a toda costa siempre, porque por más injusta que sea la paz, es preferible a la más justa guerra. Por eso me gusta mucho esa frase de George C. Marshall que establece que la única manera de ganar una guerra es evitarla. Soy Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. La Z101 presenta en una producción de Bienvenido Rodríguez, cada vez más cerca con Khalil Michel. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los dominicanos que están allá, nuestra comunidad del dominicano en el exterior, para juntos, mediante este ejercicio de comunicación asertiva, lograr la articulación de este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, @Z101 Digital para Facebook y X, @Z_Digital para Instagram y @Khalil Michel en corto. También Khalil Michel P con K al inicio y P al final. También los contenidos de su espacio pueden obtenerlos en YouTube, en el playlist de Z Digital, cada vez más cerca. Nuestro contenido del día. En el Día Internacional del Afrodescendiente, abogado dominicano en Nueva York, Graciano Willard, habla del racismo y cómo la comunidad dominicana sobrevive en este marco de realidad. Miembro del Comité Central del PLD y abogado experto en derecho electoral, Manuel Galván, explica cómo la Junta Central Electoral está siendo instrumentalizada por el gobierno y por qué es impracticable ese acto de admonición. Fiquito Vázquez, ex dirigente del PRD, dice que a diferencia del 2016, esta alianza del PRD con Fuerza del Pueblo y PLD no cumplió la vía orgánica y dice que Luis Abinader es envidiado por Miguel Vargas porque este no llegó a presidente y no lo hacerá ni llegará nunca porque su tiempo pasó. Y finalmente, el viceministro de la presidencia, ingeniero Kamel Curi, explica las oportunidades del programa gubernamental Familia Feliz, donde gracias al gobierno del presidente Abinader, cada dominicano, por más humilde que sea, puede tener su casa propia. Pero antes de iniciar nuestro contenido del día, hoy jueves 31 de agosto y los 31 de agosto se celebra el Día Internacional de los Afrodescendientes. Esta condición, sobre todo, en virtud de la segregación y de la importación deshumana, digo yo, de lo que fue todo ese proceso de esclavitud que generó algunas disparidades, o mejor dicho, profundas disparidades sociales en países como Brasil, Estados Unidos, donde hubo esclavitud, Cuba, en donde necesariamente en esa lucha tesonera permanente por la libertad, la dignidad y el reconocimiento, los afrodescendientes han tenido un cruento camino que seguir para lograr esta condición de aceptación general. Entendamos la importancia de este día porque no es un tema a una condición del color de la piel, sino a una condición humana de respeto a la existencialidad. Pero por otro lado, brevemente, algo muy importante para nosotros los dominicanos, y es que un día como hoy, en 1965, se firmó el Acta Institucional. El Acta Institucional que fue aquella que puso fin a la guerra civil, a la guerra por la vuelta a la constitucionalidad de 1965, a partir del derrocamiento asqueroso, espúreo, que se le dio
al gobierno civilista, democrático, progresista del profesor Juan Bosch. Recuerden que el profesor Juan Bosch gana las elecciones de manera abrumadora posterior al ajusticiamiento de Trujillo, ganándole al doctor Viriato Fiallo. Viriato Fiallo, aquel que hablaba de los 7 látigos contra los trujillistas, y Juan Bosch, que diciendo que con los trujillistas se podía gobernar, y hablando de hijos de Machepa, de carros pescuezo largo, de tutumpotes, pues logró ganar las elecciones. Juan Bosch prohijó lo que fue la constitución, a mi modo de ver, más progresista del siglo XX, donde ya en ese momento se hablaba de la paridad de sueldo entre hombres y mujeres, de la prohibición del latifundio y el minifundio, de la libertad de contrataciones internacionales de préstitos con excedentes para el tema de obras sociales, y que por supuesto una sociedad, y subrayen esto, una sociedad acostumbrada a esa forma trujillista, pues no lo aceptó en su clase dirigencial y los militares conspiraron y dieron un golpe de Estado. Lo lamentable y lo extraño de esto es que ese hombre que le dio esa constitución al pueblo, ese pueblo no fue que hizo gran cosa por esto. A partir de esto se levantó en armas Manolo Tavares Justo y fue el primer crimen político del triunvirato, que de hecho hizo que uno de ellos renunciara a su posición, siendo sustituido por Donald Reid Cabral. Posteriormente a eso, 2 años después de ese fatídico golpe en el 63, pues la corrupción llegó a un grado tal, la descomposición del Estado Dominicano, que Rafael Tomás Fernández Domínguez, hijo de Ludovino Fernández, general trujillista, pues ideó ese proyecto de la vuelta a la Constitución sin elecciones. Se lanzaron en armas contra justa y efectivamente ese gobierno de facto y dio a origen con la contraposición del CEFA lo que fue esta conflagración, que tuvo su inicio formal en combate en la batalla del Puente Duarte, en donde cuando Camaño se para y le dice al embajador americano, usted va a saber lo que son los dominicanos y hombres peleando por su honor, se va con Montejarache a la cabeza del puente y derrota a las fuerzas del CEPA, del Centro de Enseñanza Militar, que dirigía el general Wessing y Wessing. En esa dirección, después de largos meses de combate con lo que era la zona constitucionalista acordonada en Ciudad Colonial, con la presencia de los Marines de Estados Unidos, pues no pudieron vencer a ese orgullo indómito dominicano. Y es un día como hoy que se firma esa acta institucional en donde en el discurso de cese a las hostilidades, el entonces presidente constitucionalista Francisco Alberto Camaño Deñó decía: al pueblo vengo a entregarle lo que el pueblo me dio, el poder. Y hablaba de que nunca antes tampoco combatieron con tantos en tal desigualdad de armas y pertrechos, y que efectivamente ni nos vencieron ni vencimos. Por eso es importante establecer que cualquier nivel de vulneración a la Constitución, por pequeño que parezca, es un atentado y es un motivo que puede ser la chispa que encienda un tema de una conflagración, de una secesión, de una guerra civil, de un estado de situación calamitosa que el pueblo dominicano no merece. Por eso en este día, convocando siempre a que todos y cada uno de nosotros nos constituyamos en centinelas de la Constitución para velar permanentemente por el respeto a esa Carta Magna que nos da una vida civilizada y en paz para toda República Dominicana. Con esto iniciamos nuestro contenido de la noche, de esta noche, toda vez que el señor Francis cumpla con los compromisos establecidos. Llévanos, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la participación de un icónico dominicano radicado en la ciudad de Nueva York, porque ejerce el derecho y sobre todo muy vinculado a lo que son todos los postulados y el accionar de las Naciones Unidas. Con nosotros, Graciano Guriart. Graciano, bienvenido a tu espacio. Gracias, Khalil. Gracias por invitarme. Graciano, hoy se conmemora el Día Internacional de los Afrodescendientes. ¿Cómo evalúas tú la comunidad dominicana en este sentido en la Gran Manzana en virtud de la interacción con este importante segmento poblacional? Mira, la verdad es que es un tema que cada vez toma más vigencia. Precisamente, no sé si sabías que desde el 2015 la ONU ha lanzado una década de acción para reconocer y resaltar las comunidades afrodescendientes alrededor del mundo, no solamente en esta parte.
Y nosotros como dominicanos, desde Lemba hasta Luperón y cualquier ciudadano de a pie, pues tenemos una gran población que es de origen afrodescendiente. Y la comunidad dominicana, bueno, es una opinión muy personal, ¿no? Sí que se identifica como lo que es, el que es afrodescendiente, el que es negro se identifica como negro, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que la manera en la que un dominicano radicado en Nueva York se identifica como negro es diferente a la manera de abordar lo que pueden tener otras comunidades, precisamente dentro del marco del contexto histórico. ¿Cómo tú entiendes que es la diferencia entre lo que es un afrodescendiente en República Dominicana? Por ejemplo, yo que soy medio indiecito, pero allá soy negro. ¿Cómo se maneja cultural, psicológicamente eso, la comunidad dominicana que viene con un patrón aquí y tiene otro allá? Bueno, yo pienso que el dominicano lo primero es que no le da mucha importancia al tema del color. El que es indiecito, lavadito, morenito, oscurito, como sea, somos dominicanos y al final nos gozamos la vida, sea lo que sea. Sin embargo, Estados Unidos, que es una sociedad tan marcada por el racismo, y lo hemos visto en las noticias constantemente, en cuanto a su política criminal también, el número de encarcelados son personas afrodescendientes en su gran mayoría. Las posibilidades de que una persona negra vaya a la cárcel es 6 veces mayor, creo, aproximadamente, que una persona que no sea negra, o sea, sobre todo blanca. Pero allí ese contexto, hacer tan dividida la sociedad norteamericana con el tema del racismo, pues a veces, dependiendo de la influencia que uno pueda tener, nos podemos montar en esa ola de que todo es discriminación y no sé qué. Pero si te fijas, aquí en República Dominicana, tú te identificas como negro y la gente, bueno, pues si eres dominicano y punto. O sea, como que nosotros no tenemos esa cosa tan presente del tema del color y la raza. Y por eso cualquier comentario que uno pueda hacer, la gente hasta se ríe, aunque pueda ser discriminatorio, porque no tenemos tan pendiente esa cosa. Es cierto lo que dice Graciano Goulart. Otro aspecto importante es que los afrodescendientes traen un marco cultural bastante arraigado e importante. ¿Cómo tú sientes en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, que ha sido ese choque con los dominicanos que nacidos aquí se encuentran con aquella realidad y cómo impacta en su modo de hacer vida? Bueno, mira, Nueva York es una ciudad diversa, como lo sabes, ¿no? Es la capital y por eso le llaman la capital del mundo. Cada comunidad vive lo suyo. Ahora Washington Heights se llama Little Dominican Republic, pero si te vas a otra parte de Brooklyn, pues allí hay jamaiquinos, en otra parte hay haitianos, hay trinitarios de Trinidad y Tobago, hay de las Bahamas, en fin, que cada uno pues vive sus manifestaciones culturales, ¿sabes? Y tiene sus paradas, como los puertorriqueños, así por el estilo. Hay algo que me llama la atención finalmente, Graciano, y es el hecho de que si existiera un principio de igualdad efectivo, fáctico, no se haría necesario tal vez un día conmemorativo, porque no veo que hay un día conmemorativo de blancos. En ese caso te pregunto, sobre todo a ti que ya tienes mucha vida en interacción con Naciones Unidas, ¿tú crees que persiste todavía la segregación o la discriminación racial en Estados Unidos? Mira, sin lugar a dudas, por más optimistas que queramos ser y sobre todo como dominicanos, sí, tenemos un camino por recorrer, todavía existe discriminación, existe racismo y Estados Unidos, una de las principales potencias del mundo como sociedad, es una muestra de ello. O sea, por ejemplo, una persona que hace disparos masivos, o sea, simplemente porque por motivos motivados racialmente, ¿no? O sea, simplemente porque le dispara a negros. Pasó hace 2 años, el año pasado, en un... Y todavía existe un camino por recorrer. Y recuerda que dentro del contexto histórico, o algo que se está cada vez más agitando, las represiones por la esclavitud, ¿sabes? Entonces hay países en el Caribe que sí están insistiendo y pidiéndole a sus ex metrópolis que les reparen por los daños causados por motivos de la esclavitud. Hemos conversado con Graciano Goulart, dominicano residente en la ciudad de Nueva York en el contexto del Día Internacional de los Afrodescendientes. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la participación del miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y vicepresidente de su comité disciplinario, pero además, quien es un abogado experto en lo que es el derecho electoral en República Dominicana. Con nosotros, el buen amigo Manuel Galván. Buenos días, Khalil, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Placer de saludarte. Manuel, Sí.
Tenemos a bien en República Dominicana este acto de admonición de la Junta Central Electoral que hemos visto que se ha ratificado para lo que es la postura establecida por los partidos de oposición. ¿Qué valoración tienes al respecto? Mira, este acto que no debió haberse emitido porque ya se evitó la apertura de la precampaña, que se ha convertido en una campaña, de hecho. Desde el día 2 de julio que la Junta dictó la resolución de apertura del proceso electoral. Entonces, la Junta, antes de dictar esa admonición, debió haber convocado a los partidos políticos, que es lo que se ha negado a la Junta a reunirse con los partidos, desconociendo que el sistema electoral tiene 3 órganos electorales. Está la Junta Central Electoral, que es el órgano administrativo, la máxima autoridad administrativa, y está el Tribunal Superior Electoral, que es la máxima autoridad contenciosa electoral. Y están los partidos políticos. Esos son los órganos de los partidos, del sistema electoral dominicano. Entonces, la Junta debe entender que debe mantener la armonía en el sistema electoral dominicano con sus actores. Y lo que le hemos pedido siempre es que antes de dictar una medida que vaya a afectar a los partidos, pues lo convoque y nos reunamos y discutamos en audiencia pública, como está previsto en el artículo 69.10 de la Constitución, que es válido para el ámbito jurisdiccional como para el ámbito administrativo. Entonces dictó ese comunicado, inmediatamente fue objetado por varios partidos políticos, incluyendo el PLD. Volvieron y lo ratificaron, y esa decisión de la Junta Central Electoral está sujeta a un recurso de reconsideración. Para eso los partidos disponen de un plazo de 30 días para recurrir esa decisión en reconsideración, y luego tienen otro plazo similar para recurrir esa decisión impugnada ante el Tribunal Superior Electoral. Es decir, que en el tiempo dado los plazos, se vencerán los plazos en el curso de esos procesos, y la Junta no podrá ejecutar eso. Entonces, lo más recomendable para la Junta y para el sistema y para la armonía de la sociedad, de no estar en esta incertidumbre, es que la Junta mantenga, conjuntamente con los partidos, ciertos controles de la propaganda política y ciertas limitaciones, porque la verdad es, Khalil y pueblo dominicano, que hay una publicidad de propaganda de los partidos políticos, pero especialmente los que nos quedan más cerca. Tú coges, por ejemplo, para Santo Domingo Norte, que es una zona donde la que estoy asignado como enlace, y tú te encuentras solamente publicidad de la Fuerza del Pueblo. Tú coges para Santo Domingo Oeste y tú encuentras solamente publicidad del PRM. Tú coges para Santo Domingo Oeste y es la misma situación, pero un asunto descarado. Entonces debemos tener cierta prudencia en los ayuntamientos y la Junta Central Electoral para el control de la propaganda, que es lo que la Junta está autorizada para eso. En esa última decisión, la Junta de esa ratificación agregó un numeral 6 al artículo 338 de la ley de los partidos, de la ley de régimen electoral, la 2023, prohíbe las publicaciones de las vallas, pero eso no está en el texto anterior que lo libera, porque ese texto fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante sentencia que ellos han reconocido. Ahí voy, Manuel Galván,
vicepresidente de la Comisión Disciplinaria del PLD y experto en derecho electoral, es que el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, ha establecido prácticamente, le ha enmendado la plana a la Junta Central Electoral, toda vez que ha establecido que no han tenido la medicina preventiva, porque ya el Tribunal Constitucional ha evacuado sendas sentencias donde declara inconstitucional pues todo este ámbito que pretende normar la Junta Central Electoral. Entonces te pregunto, ¿a qué tú crees que obedece que la Junta, que tiene miembros que han sido titulares de tribunales contenciosos electorales, pues desconozca este control difuso y desconozca lo establecido y lo vinculante con las sentencias ya falladas? Mira, hermano, no se puede ver la Junta en el contexto del presidente, aunque él sea el presidente, Román Jaque, pero Román Jaque es uno y deciden 3 jueces, 3 miembros, que no son jueces, deciden 3 miembros, él está en minoría, y por más que él quiera hacer en ocasiones, no puede hacerlo todo. Y hay miembros de ese órgano que conocemos que tienen una vinculación con el partido de gobierno y quieren estar, han estado sometidos a presiones desde el gobierno para que sacar a los partidos de oposición de las calles, cosa que es imposible porque estamos en plena campaña electoral. Eso es imposible. En el caso del PLD, te puedo asegurar, como dijo ayer el secretario general que decidió el comité político, que el PLD se mantendrá en la calle. Y vamos a participar como partido, vamos a participar en la convocatoria del martes. Ahí estará el partido representado por la comisión que designa el CP para esos fines. Pero la Junta tiene que hacer un esfuerzo por mantener la armonía con los partidos y que mantengamos la sociedad en tranquilidad en medio de este proceso electoral. Manuel Galván, yo no estoy entendiendo bien. Constitucional es cierto. La verdad, el tamaño del monumento, la Junta debe procurar de mantener los remedios preventivos frente a los partidos y en el sistema, porque quien está generando ahora mismo los ruidos en la sociedad del proceso electoral es el organismo que está llamado a mantener la armonía, que es la Junta Central Electoral. ¿Entiendes? Pero Manuel Galván, yo no estoy entendiendo bien. Tú estás queriendo decirme que la Junta Central Electoral está siendo instrumentalizable. ¿Tú me quieres de mantener la armonía entre los partidos y la Junta Central Electoral? ¿Tú estás queriendo decirme, Manuel Galván, que la Junta Central Electoral está siendo instrumentalizada por el PRM como elemento político? Sí es. La Junta, y ya así lo declaró el compañero Danilo Díaz, de que la Junta está sometida a un estado de presión permanente por parte del gobierno. Ha sido presionada en los últimos tiempos, ha estado sometida a un estado de presión permanente contra los partidos de la oposición para que le cierre el paso de la participación en la propaganda a los partidos de oposición. De eso se trata. Finalmente, si la Junta Central Electoral no reconsiderara entonces al efecto, ¿qué recursos por la vía jurisdiccional le quedarían a los partidos de oposición y cuál sería la postura política de tu partido en tal sentido? La posición del partido la fija el comité político y tiene como vocero al secretario general y al presidente del partido. Pero en materia electoral te puedo decir que en caso de que la Junta ratifique el recurso de reconsideración, nosotros tenemos abierto el recurso de impugnación de esa resolución en virtud de lo que establece el artículo 334, numeral 7 de la ley del régimen electoral, la ley 2023. Y si el tribunal, en el hipotético caso que el Tribunal Superior Electoral rechace el recurso de impugnación, entonces
lo veremos en el Tribunal Constitucional. Hemos conversado con Manuel Galván, quien es vicepresidente de la Comisión de Disciplina del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central del PLD, abogado experto en Derecho Electoral. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la participación de uno de los dirigentes más icónicos de la socialdemocracia y de lo que es el Partido Revolucionario Dominicano en su historia más reciente. Con nosotros, Fiquito Vázquez. Fiquito, bienvenido a tu espacio. Muy buen día, hermano. Es un placer. Fiquito, se ha establecido que la partida del PRD obedece a la no consulta por parte de las altas instancias de la Alianza Fuerza del Pueblo, PLD, entre otras fuerzas. Ha dicho el ingeniero Ángel Acosta acá en este mismo espacio el día de ayer de que el grupo que se va pues estuvo presente en todas las reuniones comiciales donde se le dio poderes al presidente de ese partido para realizar negociaciones. ¿Cuál es la verdad de lo que ha pasado en el PRD? Bueno, el tema neurálgico es el máximo organismo de dirección del PRD es la Convención Nacional. Entonces, ningún organismo que tenga menos jerarquía que otro le puede imponer. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si la Comisión Política del PRD le dio poderes a Miguel Vargas, esos poderes se circunscriben a la propia Comisión Política o a un organismo inferior a la Comisión Política, pero no a la Convención Nacional. Y como no se ha hecho, no se ha convocado la Convención Nacional, cualquier acción de alianza, acuerdo político, coalición electoral, no tiene validez en el PRD porque su máxima expresión orgánica e institucional es la Convención Nacional. Y por eso que nosotros decidimos, ya cansados de que las decisiones se tomen de forma unilateral, de forma vertical, con un individualismo que desconoce y respeta la parte institucional. Entonces, nada, no es verdad que la Comisión Política tiene potestad de autorizar algo que le corresponde al Comité Ejecutivo Nacional. Se ha establecido, Fiquito Vázquez, también de que ya después de la contienda interna en donde ustedes se nuclearon en torno a Junior Santos para pues obtener la presidencia de ese partido, que ya ustedes no estaban en el PRD, que ya se habían ido. ¿Qué de cierto hay de esto? Eso es totalmente falso. Nosotros sacamos un 25% en la convención del mes de mayo. Nosotros no quisimos aceptar el cargo de ese 25%, porque entendíamos que las contradicciones y la diferencia con el ingeniero Miguel Vargas, por un tema de principio y el tema metodológico, estaban por encima de cualquier cargo. Ahora, una cosa es que usted no acepte un cargo que le corresponde legítimamente, y otro caso es que usted no sea militante del PRD, o sea, que usted no sea miembro del PRD. Nosotros no cogimos los cargos, o sea, no aceptamos los cargos que dignamente nos ganamos, pero nosotros no habíamos renunciado al PRD. Nosotros éramos PRDistas hasta el martes pasado, que renunciamos. A lo que nosotros no aceptamos fue los cargos que, reitero, dignamente nos ganamos en esta convención. Otro aspecto se mantenía hasta el martes. Otro aspecto que se ha enarbolado, Fiquito Vázquez, ex miembro del PRD, hermano querido, es el hecho de que la tiranía supuesta o real de Miguel Vargas es objetable hoy, pero hay quienes establecen que no era objetable ayer cuando hizo un pacto con el PLD y donde la mayoría de los que se fueron del PRD eran funcionarios. ¿Qué tienes que decir al respecto? Cuando se hizo la alianza con el PRD, con el PLD, el PRD hizo los pasos correspondientes que manda la ley, manda los estatutos y manda la Constitución de la República. O sea, el debido proceso se aceptó.
ahora fue totalmente diferente. Pero yo te decía algo más. En el 2020, el PRM, en esa ocasión, el licenciado Luis Abinader, que era candidato presidencial por el PRM, le hizo una propuesta electoral al PRD. Y la persona que estaba encargada de esa, se la llevó la propuesta formal, tanto en el aspecto congresional, municipal y del Poder Ejecutivo. Y el ingeniero Miguel Vargas, como siempre, engavetó esa propuesta y no convocó a los organismos correspondientes. O sea, él sigue actuando de manera caprichosa, de manera emotiva, de forma irracional y con una actitud sectaria. En política no hay aliado favorito ni contrario favorito. Entonces él tiene su contrario favorito, que es Luis Abinader. O sea, él tiene una especie como de celo, de envidia, porque Luis Abinader llegó y él no ha llegado a la piscina y ni va a llegar ya, y a su momento pasó. Entonces, lo que pasó en el 16 fue el resultado de una convención que aprobó esta alianza y que todos aprobamos. Y no estábamos en el gobierno con los amigos. O sea, y se hizo la alianza porque era lo correcto políticamente, y porque además se usó el método correspondiente, o sea, los procedimientos debidos por la ley. Fiquito Vázquez es bien sabido por todos los que hemos hecho política, que en política no hay espacios vacíos. En este caso, ¿qué depara el futuro político para Fiquito Vázquez y el grupo de PRDistas que marcha? ¿Qué van a hacer? ¿Van a otro partido? ¿Van a constituir un movimiento? ¿Qué van a hacer? Bueno, tal como nosotros informamos en la rueda de prensa del martes pasado, ahora en las próximas semanas vamos a iniciar un proceso de evaluación, de consulta, también las sesionales del exterior, para buscar la mayoría de opiniones que coincidan en una posición. Esa posición, tal cuando se produzca, fruto de un análisis, una evaluación, nosotros vamos a darla a conocer a la opinión pública nacional. Es un asunto de 2 o 3 semanas, Dios mediante. Entonces, cerrando, ahora, Fiquito... Sí, vamos a participar, si Dios lo permite, en el proceso del 2024, tanto en las municipales como en las presidenciales y las congresuales. O sea, vamos a ser un ente, vamos a ser un factor decisivo en ese proceso. Hemos conversado con el ex dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Fiquito Vázquez. Llévatelo, Francis.